¿Qué es la gastrulación? Es un proceso fundamental en el desarrollo embrionario que ocurre después de la segmentación y la formación del blastocisto. Durante la gastrulación, el embrión pasa de ser una estructura de dos capas conocido como disco bilaminar. El disco embrionario bilaminar es la estructura de dos capas formadas por el epiblasto y el hipoblasto en la segunda semana de desarrollo. Este disco bilaminar es el punto de partida antes de la gastrulación y la formación de otra estructura de tres capas conocido como el disco trilaminar. El disco embrionario trilaminar es que tras la gastrulación el embrión se convierte en trilaminar al tener las tres capas germinales, las cuales es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esta organización permite la diferenciación y especialización celular que llevarán a cabo lo que es el desarrollo de los tejidos y de los órganos. La importancia de la gastrulación en el desarrollo embrionario es la siguiente, pues la gastrulación es crucial porque determina la organización del embrión y establece las tres hojas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto dará origen a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Sin la gastrulación, el embrión no podría desarrollar una estructura corporal organizada ni establecer los ejes corporales, ya sea dorsal ventral, antero-posterior. Los cambios iniciales en la gastrulación se basan en dos etapas. Primero, la formación de la línea primitiva. La gastrulación inicia con la aparición de la línea primitiva en el epiblasto, la capa superior del disco embrionario bilaminar. La línea primitiva es un surco por donde migran las células para formar las capas germinales. Y la segunda etapa es la diferenciación en tres capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. En el ectodermo se queda en la parte exterior y da origen a la piel, el sistema nervioso, entre otros. En el mesodermo, este se sitúa entre el ectodermo y el endodermo. Esto da forma a los músculos, huesos, sistema circulatorio, etc. Y en el endodermo es la capa más interna, dando lugar a los órganos internos como el hígado, el páncreas y el tracto gastrointestinal. En las etapas de la gastrulación vamos a encontrar 4. La primera es la formación de la línea primitiva. La gastrulación inicia con la formación de la línea primitiva en el epiblasto. Esta línea es una estructura longitudinal que aparece en la superficie del disco embrionario. La línea primitiva actúa como un eje de simetría, estableciendo un punto de referencia crucial para el desarrollo del embrión. A medida que las células del epiblasto migran hacia esta línea, algunas de ellas se invaginan y se desplazan hacia el interior del embrión. Este movimiento es fundamental para establecer la organización de las tres capas germinales, pues a partir de la línea primitiva se formará la notocorda y el mesodermo, que son estructuras esenciales para el desarrollo de otros órganos en el cuerpo. El segundo paso o etapa es la invaginación y formación del mesodermo, pues durante la gastrulación las células del epiblasto comienzan a invaginarse en un proceso dinámico. Las células que se mueven hacia el interior formarán el mesodermo, que se localiza entre el ectodermo y el endodermo. Esta capa es crucial, ya que dará origen a una variedad de tejidos y órganos en el organismo. Por ejemplo, el mesodermo se desarrollará en los músculos esqueléticos, el sistema circulatorio y los riñones. Sin la formación adecuada del mesodermo, estos sistemas no se podrían desarrollar correctamente. En tercer lugar, o tercera etapa, está lo que es la formación del endodermo. Pues al mismo tiempo que se va formando el mesodermo, algunas células del epiblasto se convierten en endodermo. Estas células migran hacia el interior del disco embrionario y se asientan en la parte inferior. El endodermo es la capa germinal más interna
y es fundamental para la formación de órganos internos. De esta capa se va a desarrollar el hígado, los pulmones y el revestimiento del tracto gastrointestinal. Estos órganos son vitales para el funcionamiento del cuerpo y su desarrollo correcto va a depender de la formación adecuada del endodermo. En la cuarta etapa está la formación del ectodermo, que finalmente las células del epiblasto no migran hacia el interior durante la gastrulación, van a formar el ectodermo. Esta es la capa responsable de la formación de estructuras externas y también del sistema nervioso. Por ejemplo, el ectodermo dará origen a la epidermis, que es la capa externa de la piel, así como al sistema nervioso central y periférico. Además, de esta capa se desarrollan estructuras como el cabello y las uñas. La formación del ectodermo es esencial para el desarrollo de todas las características externas de un organismo. En conclusión, podemos decir que la gastrulación es un proceso clave en el desarrollo embrionario, que involucra la formación de la línea primitiva y la diferenciación de las tres capas germinales, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Como habíamos dicho, cada una de estas capas juega un papel fundamental en la formación de tejidos y órganos. Y esto nos ayuda a poder comprender y ver de qué capa proviene cada órgano y tejido que compone nuestro cuerpo. Neurulación. La neurulación es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural, que dará origen al sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal. Este proceso comienza aproximadamente en la tercera semana de desarrollo embrionario y es crucial para el desarrollo adecuado del embrión. Importancia de la neurulación. La neurulación es esencial para el desarrollo adecuado del embrión. El tubo neural se forma a partir de la placa neural, que se pliega y cierra para crear esta estructura. La correcta formación del tubo neural es crucial porque cualquier anomalía en este proceso puede dar lugar a defectos del tubo neural. Estos defectos son serios y pueden afectar la supervivencia y la calidad de vida del individuo. Algunos ejemplos de defectos del tubo neural son la espina bífida y la anencefalia. La espina bífida es una condición en la que la médula espinal no se desarrolla adecuadamente, mientras que la anencefalia es una malformación grave en la que parte del cerebro y el cráneo están ausentes. Estas condiciones resaltan la importancia de la neurulación en la formación de un sistema nervioso saludable. Esto es un panorama general de la neurulación. Más adelante les proporcionaremos detalles sobre las etapas específicas que ocurren durante la formación del tubo neural, así como la importancia de las células de la cresta neural y su papel en el desarrollo de estructuras nerviosas adicionales. Resumiendo, la neurulación no solo es fundamental para la formación del sistema nervioso, sino que también es un proceso crítico que puede influir en la salud del embrión. La neurulación se divide en dos fases, la neurulación primaria y la neurulación secundaria. Ambas fases son esenciales para el desarrollo del tubo neural completo. ¿Qué es la neurulación primaria? La vamos a dividir en partes, iniciando con la inducción neural. Este primer paso ocurre cuando la notocorna, una estructura cilíndrica formada a partir del mesodermo, envía señales a las células del ectodermo suprayacente. Bajo esta influencia, el ectodermo comienza a especializarse, formando una región engrosada conocida como placa neural, en la parte dorsal del embrión. La placa neural se extiende a lo largo del eje cráneo-caudal, cubriendo desde la región cefálica, la cabeza, hasta la región caudal, que sería la cola del embrión. El paso 2 de esta primera fase es la formación de los pliegues neurales y el surco neural. La placa neural se eleva en los bordes laterales, formando los pliegues neurales. En el centro de la placa neural se crea una hendidura conocida como el surco neural. Los pliegues neurales comienzan a acercarse entre sí, provocando que el surco se hunda más profundamente en la línea media. El paso 3 es el cierre del tubo neural.
Los pliegues neurales continúan aproximándose hasta encontrarse en la línea media. En este punto, los bordes de los pliegues se fusionan, cerrando el surco neural y formando el tubo neural. Este cierre no ocurre simultáneamente en todo el tubo neural, sino que comienza en la región media y se extiende tanto hacia el extremo cefálico como hacia el caudal, en un proceso de cremallera. Al final quedan dos aperturas llamadas neuroporos, el neuroporo anterior hacia la cabeza y el neuroporo posterior hacia la cola. Estos se cierran más adelante alrededor del día 24 para el anterior y el 26 para el posterior en el desarrollo humano. El paso 4 de la primera neurulación es el desarrollo de la cresta neural. Durante el cierre de los pliegues neurales, algunas células situadas en los bordes de estos pliegues se separan y migran para formar la cresta neural. Las células de la cresta neural son pluripotentes y migran hacia distintas partes del embrión, donde formarán diversas estructuras como ganglios nerviosos, células de Schwann, melanocitos en la piel y estructuras faciales. Pasamos a lo que es la neurulación secundaria. La primera parte de la neurulación secundaria es la formación de una cavidad en la región caudal. La neurulación secundaria ocurre en la parte más caudal del embrión, donde no se forma el tubo neural mediante el plegamiento de la placa neural. En lugar de eso, las células mesenquimatosas en la cola del embrión se condensan y se organizan en una estructura llamada macizo caudal. Sucede el paso 2 de la neurulación secundaria, que es la canalización. Las células del macizo caudal comienzan a formar un canal interno, en el cual se fusiona con el extremo posterior del tubo neural que ya se ha formado durante la neurulación primaria. Este proceso completa la formación del tubo neural en la región caudal y asegura la continuidad de la estructura neural. Durante la neurulación se dan procesos específicos, los cuales vamos a enumerar a continuación. El primer proceso es el movimiento de convergencia y extensión. Las células en la placa neural se extienden y convergen hacia la línea media, lo que ayuda a alargar el embrión y a facilitar el cierre del tubo neural. El proceso número 2 son los cambios en la forma celular. Las células del ectodermo experimentan modificaciones con su forma y en sus conexiones intercelulares, lo que permite que los pliegues neurales se eleven y se aproximen. El proceso número 3, la apoptosis o muerte celular programada. Este proceso ocurre en áreas específicas para ayudar a moldear el tubo neural y permitir que las células de la cresta neural se separen de los pliegues neurales. También pueden suceder anomalías, así que a continuación se presentan las anomalías relacionadas con la neurulación. El cierre inadecuado del tubo neural provoca defectos congénitos que afectan gravemente la salud del individuo. Por ejemplo, la espina bífida es una anomalía que se produce cuando el neuroporo posterior no cierra completamente. Existen diferentes tipos de espina bífida que varían en severidad. Por ejemplo, la espina bífida oculta, que es la forma más leve y suele ser asintomática. Existe también la meningocele, que se forma una bolsa en la espalda donde las meninges sobresalen, aunque la médula espinal se mantiene en su lugar. Existe también la mielomeningocele. Es la forma más grave y ocurre cuando las meninges y la médula espinal sobresalen de la columna vertebral, lo cual puede afectar la movilidad y el control de esfínteres. Otra anomalía es la anencefalia, y este defecto se presenta cuando el neuroporo anterior no se cierra adecuadamente, lo cual impide la formación completa del cerebro y el cráneo. Es una condición letal y los embriones afectados suelen no sobrevivir después del nacimiento. Otra anomalía, y la última, es el encefalocele, que ocurre cuando una parte del tubo neural en la región cefálica no cierra bien, lo cual provoca que el cerebro y las meninges sobresalgan a través de una apertura en el cráneo. Su gravedad depende del tamaño y la ubicación del defecto. ¿Cuál es la importancia del proceso de neurulación y transición hacia el desarrollo nervioso? La neurulación es un proceso fundamental, ya que establece el andamiaje estructural que permitirá el desarrollo del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Así que dentro de las importancias encontramos: número 1, el desarrollo del sistema nervioso central, ya que el tubo neural dará origen a las estructuras de este sistema, con la región cefálica del tubo formado el cerebro y sus diferentes divisiones, que serían el cerebro anterior, medio y posterior. La parte caudal formará la médula espinal,
la cual se encarga de la transmisión de señales entre el cerebro y el cuerpo. La segunda importancia es relacionada al desarrollo del sistema nervioso periférico. Las células de la cresta neural que migraron tras el cierre del tubo neural forman ganglios y nervios del sistema nervioso periférico, esenciales para conectar el sistema nervioso central con el resto del organismo. La neurulación es, por tanto, un proceso crucial para la organización del sistema nervioso y cualquier alteración en sus etapas puede tener consecuencias graves para el desarrollo y el funcionamiento del organismo. I was down, but now I'm